Bueno, Perina, vamos a comenzar nosotros la clase. Usted me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, mire, uno de los conceptos que nosotros habíamos dejado en la clase anterior cuando revisamos, ya hay otra persona conectándose, cuando nosotros revisamos allí las fuentes del derecho registral y veíamos los principios que regían el derecho registral, llegábamos hasta lo que era la fe pública. La fe pública constituye, junto con el principio de publicidad, una de las características fundamentales del derecho registral. El principio de publicidad permite la garantía al usuario de conocer los asientos registrales, mientras que la fe pública permite tener la certeza para el usuario de lo que allí se encuentra registrado, pues está hecho conforme a los principios establecidos en la ley. La fe pública, hay varios autores que tratan de definir este concepto. El primero de ellas, Guillermo Cabanelas, y Cabanelas define la fe pública principalmente como la confianza que se genera o se deriva de los órganos que están revestidos o investidos de tal facultad, bien sea si se trata de un funcionario judicial, bien sea si se trata de un funcionario de una notaría o de un registro. Igualmente, Juan Ramírez Gronda define la fe pública como la confianza que se deriva de los instrumentos que nacen en la oficina de la administración pública. Nosotros podemos decir en consecuencia, compañeros, que la fe pública deviene o es originaria del latín fidex y tiene ese sentido de la confianza que existe en el usuario, que existe en los particulares sobre lo que allí se encuentra plasmado en ese documento. Inicialmente el concepto de fe pública tiene un origen del punto de vista religioso, un origen divino, por decirlo de alguna manera. Nosotros la palabra fe, nosotros la conceptualizamos o observamos allí de la confianza, de la creencia que se nos ha inculcado desde niños sobre la existencia de algo divino y del cual no hemos visto, no hemos palpado, pero sabemos de su existencia. De manera etimológica, ese sería el origen de lo que nosotros debemos conocer como la fe pública. Ya nosotros al traspolarla, a llevarla al punto de vista jurídico, podemos decir que la fe pública viene siendo eso, la confianza que deriva de los instrumentos que son elaborados o donde intervienen en su elaboración funcionarios públicos que tienen esas facultades por la ley. Es decir, aquellos ¿Cómo me voy? funcionarios que de alguna u otra manera tienen atribuida conforme a la ley esa facultad de darle carácter legal a ciertos instrumentos públicos. Más adelante, cuando veamos la distinción entre el instrumento público y el instrumento privado, vamos a revisar allí el valor probatorio. Nosotros esa fe pública, muchachos, nosotros la conseguimos en el artículo 9, en el artículo 28 y en el artículo 68 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notaría. ¿Qué define o qué establece ese artículo 9 que viene siendo uno de los principios registrales? Con el permiso de ustedes, yo voy a hacer lectura rápida de este artículo. Dice así: la fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos. ¿Qué es verosimilitud? Verosimilitud, perdón, se refiere a la consistencia y la concordancia que debe existir en los asientos registrales. Eso se corresponde necesariamente a que el usuario, cuando va a revisar los libros que se encuentran dentro de los asientos registrales, debe coincidir con el documento que él tiene en sus manos, con el asiento registral que se encuentra en los libros de protocolización. De igual manera, el artículo 28 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, si quiere, por favor, el que tiene el micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar para evitar la interferencia, por favor. Bien, gracias. Fíjate, el artículo 28 refiere a los efectos jurídicos. ¿Qué señala esto? Dice: los asientos e informaciones registrales contenidos y emanados oficialmente del sistema registral surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos privados. Nosotros sabemos, muchachos, que existen firmas electrónicas, documentos electrónicos que son regulados por esta ley y que de alguna u otra forma tienen ese efecto jurídico, tienen el carácter de fe pública. Y la fe pública notarial nosotros la encontramos en el artículo 68 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el cual establece lo siguiente, dice así: los notarios públicos y las notarias públicas son
funcionarios o funcionarias del Servicio Autónomo de Registro de Notaría que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física. Nosotros sabemos por experiencia propia que cuando nosotros nos dirigimos a una oficina de registro de notaría, el funcionario, al momento de autenticar, de hacer la nota de autenticación, lo primero que va a hacer es identificar las partes, a los intervinientes en ese documento y la manera de identificarlos a través de su cédula de identidad. Una vez que sean identificados, el notario o el registrador les hace saber sobre el contenido del documento sobre las cuales van a suscribir, sobre las cuales van a firmar, de manera que tengan plena conciencia del acto que están realizando. Y una vez que ese acto ha sido materializado, pues el funcionario público da fe del acto. Es decir, cuando ese documento a futuro evidentemente llegue a terceras personas, no es necesario que estén todas las partes suscribientes allí en el documento, solamente es suficiente, mejor dicho, revisar la nota de autenticación o la nota de protocolización de manera de que aquella tercera persona pues tenga tenga el pleno convencimiento de que efectivamente estas personas han sido, o estos sujetos o estos individuos han sido quienes han suscrito ese documento público. Eso es lo que se permite conocer como la fe pública. En consecuencia, uno podría decir o afirmar que la fe pública permite garantizar la seguridad jurídica, el tráfico en los actos que realizan los individuos dentro de las sociedades en estas oficinas notariales y registrales. Permite seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, muchachos, no es otra cosa que el mantenimiento del orden jurídico, y el orden jurídico es el orden dentro de la sociedad. Debe existir una estructura jurídica que permita organizar las sociedades, los individuos, y que participen de forma legal en esos actos que está interviniendo tanto en las oficinas registrales como en las oficinas de las notarías. Nosotros podemos clasificar la fe pública de dos maneras, perdón. La fe pública originaria y la fe pública derivada. La fe pública originaria, como su nombre lo indica, deviene de la propia participación del funcionario registral o del funcionario de la notaría en la elaboración o en la autenticación de ese documento que se le está exhibiendo. Y eso lo encontramos en el artículo 4 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el cual establece que una vez presentado el documento se inicia el aparataje de la actuación tanto en los registros como en las notarías. Principio de rogación establece lo siguiente: la presentación de un documento dará por iniciado el procedimiento registral. Es decir, en el momento de que usted inicia el procedimiento en el registro de notaría, se inicia con la presentación de documento y luego pues vendrá la calificación que haga el registrador o la calificación que haga el notario. Mientras que la fe pública derivada se refiere a aquella garantía, aquella certeza que da el funcionario del registro notaría ya de los actos que tuvo él en su presencia. Un ejemplo de esto son las copias certificadas, y eso lo encontramos en el artículo 40 y 76 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. El artículo 40, con el permiso de ustedes voy a leerlo nuevamente, establece lo siguiente: el registrador o registradora expedirá certificaciones sobre todos los actos de derecho escrito, su descripción, propietarios, gravámenes, negativas registrales, cargas legales y demás datos. Esto que está aquí en este artículo 40, que es la fe pública derivada, verdaderamente tiene concordancia con el principio de publicidad, porque de alguna u otra manera el usuario pues tiene acceso a estos instrumentos, a estos documentos que reposan tanto en los registros como en la notaría, son de acceso al público, es de libre acceso, porque permite conocer con exactitud si sobre ese bien inmueble existe un gravamen. De hecho, cuando hay una sentencia de un tribunal que decrete una prohibición de enajenar y gravar sobre ciertos inmuebles, obligatoriamente el registrador está, valga la redundancia, en la obligación de colocar allí una nota donde efectivamente se establezca de que ese inmueble tiene una prohibición de enajenar y gravar, y por lo tanto no puede ser susceptible de enajenación, no puede ser susceptible de hipoteca y mucho menos de venta. Esto es importante porque permite al particular tener conocimiento de que ese inmueble que pretende adquirir pues tiene transparencia en la tradición que ha llevado en el proceso de venta, y por supuesto la garantía de lo que él va a comprar pues está libre de gravamen. Y el artículo 76 se refiere a la fe pública derivada, pero en los notarios.
Y establece el artículo 76 lo siguiente. Los notarios públicos o notarias públicas expedirán copias certificadas o simples de los documentos y demás asientos que reposen en su oficina. Es una obligación tanto de los registros como de las notarías otorgar copias certificadas de los actos que reposen en sus libros. Usted como usuario pues tiene, digamos, el derecho de dirigirse a estas oficinas de registro de notaría, hacer la solicitud de una copia certificada de los asientos que allí se encuentran. Evidentemente, por cuestiones de práctica, pues siempre recomiendan llevar la fecha, si es posible llevar el libro, el número del libro, el asiento para tener un mejor manejo y poder ubicar allí el documento que usted pretende que se le entregue como copia certificada para un uso en particular. Eso con ocasión a este tipo de clasificación, pero hay otra manera que podemos clasificar la fe pública legislativa, administrativa, judicial y registral y notarial, como lo hablábamos hace un momento. La fe pública legislativa, muchachos, como su nombre lo indica, pues deviene de aquellos actos propios, bien sea si se trata de un consejo legislativo o una asamblea nacional que emite actos derivados de esa oficina y que por lo tanto engendran o tienen esa facultad, engloban el sentido de lo que nosotros queremos darle como fe pública, de manera que terceras personas que conozcan de estos instrumentos, de estos documentos, tengan la certeza de que ha sido emitido o ha sido elaborado en esa oficina pública. La fe pública administrativa deviene principalmente del Poder Ejecutivo Nacional y los órganos que sobre él representa, bien si se trata de un ministerio, y podríamos decir entonces que esa fe pública administrativa viene siendo de los actos propios emanados de las oficinas públicas, bien sea si se trata de un ministerio o de cualquier otra oficina con estas características. La fe pública judicial relacionada principalmente con los actos del Poder Judicial. Los tribunales de la República, muchachos, cuando emiten una sentencia, cuando dictan un fallo, eso debe entenderse como un instrumento, como un documento que tiene efectos contra las personas, contra los particulares que allí se encuentran como intervinientes y por supuesto frente a terceros. Y este funcionario judicial pues tiene las facultades de otorgar fe pública judicial. Y la fe pública registral y notarial, como lo dijimos hace un momento, se encuentra establecida en el artículo 9 y 68 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro de notaría y es propia tanto del registrador, como del notario. También nosotros podemos hablar de la fe pública consular. En este caso, se refiere a la embajada o a los consulados de Venezuela que se encuentran en otro territorio. Una de las características, si quieren apaguen el micrófono muchachos para poder que nos podamos escuchar, para evitar la interrupción, por favor. Ajá. Bien, la fe pública consular tiene una característica importante, sobre todo en la actualidad. Creo yo que ustedes han tenido una situación generalizada o particular de un familiar o un amigo que se encuentra en el extranjero. ¿Cómo hacer para que pueda otorgar un documento autenticado, un poder? De manera que aquí en Venezuela el apoderado de esta persona pues puede realizar ciertos trámites. Entonces es allí donde interviene la fe pública consular. Y esto quiero que le quede bien claro de manera de que sirva de instrucción a los fines de ese examen que vamos a tener más adelante, toda vez de que esa fe pública consular, como lo dije, ese funcionario representante de Venezuela en ese país extranjero va a autenticar que efectivamente ese connacional que se encuentra allá en ese territorio ha suscrito, ha firmado ese poder en presencia de ese notario y ha otorgado evidentemente las facultades que allí él pretenda hacer, si es un poder amplio y suficiente o es de solamente representación. Se puede hacer en esa oficina consular previo al cumplimiento, por supuesto, del procedimiento de apostilla en la Cancillería correspondiente para que tenga valor probatorio en Venezuela. Una vez que ese documento esté aquí en Venezuela, esa persona que ha sido apoderada, pues puede hacer la representación de ese individuo que le ha otorgado ese poder. Es la manera como se hace, y lo digo pues a manera porque se ha presentado mucho en estos tiempos
donde pues hay muchos coterráneos, con nacionales que no se encuentran en el territorio y que de alguna otra manera necesitan que aquí en Venezuela se realicen algunos trámites judiciales, y esa es la forma con que pueda realizarse esa actividad. Es decir, esa persona quien pretende dar ese poder se dirige a la oficina consular venezolana en territorio extranjero a los fines de suscribir ese poder. El otro tema que nosotros vamos a revisar es correspondiente a las personas. Evidentemente, en las oficinas registrales y notariales solamente van las personas conforme al artículo 15 y 16 del Código Civil, como ya vamos a revisar ahorita, solamente las personas de la especie humana. Las personas jurídicas, en la clasificación de los tipos de personas, evidentemente va es con su representante o apoderado a realizar los trámites que se correspondan bien en el registro mercantil o bien en el registro público. Como lo dije hace un momento, nosotros podemos distinguir dos tipos de personas desde el punto de vista jurídico: las personas naturales, que son únicamente los hombres de la especie humana o las personas o los seres humanos, y las personas jurídicas que requieren necesariamente su constitución o el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para su posterior constitución, y a partir de ese momento es que obtienen personalidad jurídica. Es decir, a partir de ese momento es que obtienen, son sujetos de derechos y de obligaciones. Como le dije, el artículo 15 del Código Civil refiere allí lo que son las personas naturales. Lo voy a leer rápidamente. Establece lo siguiente: de las personas en general, artículo 15, las personas son naturales o jurídicas, la distinción que hacíamos en su momento, y son personas naturales. Todos los individuos de la especie humana son personas naturales, pero del punto de vista del derecho registral y notarial es importante establecer lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil. El mayor de edad quien haya cumplido, es mayor de edad quien haya cumplido los 18 años. El mayor de edad es capaz de todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. Es decir, desde el punto de vista registral y notarial, el único capaz de realizar esos actos es aquel que haya cumplido la mayoría de edad. Quien no haya cumplido la mayoría de edad, evidentemente requiere su representación. Por supuesto, el menor de edad, el adolescente, puede realizar actos dentro de la notaría o dentro del registro, pero requiere la participación de su representante para poder realizar esos actos. Ya el artículo 19 del Código Civil se refiere a las personas jurídicas, pero ¿cuáles son esas personas jurídicas? La nación, las entidades públicas, las iglesias, las universidades y, como lo dije hace un momento, las sociedades, las asociaciones, las corporaciones, que requieren necesariamente la constitución en el registro que corresponda para poder adquirir personalidad jurídica, es decir, para poder ser titulares de deberes y derechos, perdón. Las personas también podemos distinguirlas en personas de derecho público y las personas de derecho privado. Las personas de derecho público evidentemente es el Estado como nación y los ministerios que forman parte de esa nación. Estos tienen personalidad jurídica. Y en segundo lugar tenemos las iglesias y las universidades. Mientras que las de derecho privado, aquí encontramos las asociaciones y las corporaciones y las sociedades. Las asociaciones entran, por un ejemplo, las fundaciones, que no tienen fines de lucro, pero requieren su constitución. Es necesario que sean constituidas, que cumplan lo establecido en la ley para poder adquirir personalidad jurídica, mientras que las corporaciones son aquellas que la propia ley manda a constituir. Aquí en el Táchira, Corpo Andes, de alguna otra manera, la propia ley establece la constitución de esta corporación, pero a partir de ese momento es que tiene personalidad jurídica. Igual las sociedades o las asociaciones, bien si se trata de una compañía anónima o de una firma personal. A partir de este momento es que ellos son sujetos de deberes y derechos. Eso con respecto a lo que son las personas. El otro tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es el documento. Nosotros, evidentemente, conforme a las reglas contenidas en el artículo 1367 del Código Civil, nos indica allí cuál es la distinción entre un documento público y un documento privado, y por supuesto el valor probatorio que tiene cada uno de estos. Si nosotros revisamos el artículo 1357, y ya más adelante vamos a revisar allí la distinción que existe entre el documento y el instrumento. Si bien el documento nosotros podemos definirlo como aquel objeto, por decirlo de alguna manera,
que sirve para demostrar un derecho. Es algo demostrativo, es donde reposa allí evidentemente la manifestación de voluntad de las partes. En Venezuela, la primera vez que se utilizó el término de escrito, de documento, fue en la ley de registro de 1910, para hacer allí una referencia histórica de cuándo se habló en Venezuela de documentos, aun cuando esto viene de tiempos memorables, de tiempos atrás, donde verdaderamente la misma necesidad humana o la misma necesidad del hombre de hacer valer sus escritos, de hacer valer, mejor dicho, su manifestación de voluntad o la intención que tiene, pues debería o debía hacerla sobre el papiro, que era el documento que anteriormente se utilizaba, y allí se anotaba su manifestación de voluntad, su intención, porque el ser humano necesitaba con urgencia demostrar el derecho que él hacía valer. Por lo tanto, pues nace la escritura y más adelante pues nace el documento que soportaba esa forma. Primeramente pues se usaban las piedras donde se soportaba allí lo que el hombre pues quería hacer valer en el tiempo. Posteriormente se utilizó el papiro y luego ya a través de en la época moderna pues se ha utilizado el papel. Nosotros, como le dije hace un momento, en la legislación venezolana, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley, no hace una distinción de lo que es un documento y lo que es un instrumento. La ley habla del documento. De hecho, como lo dije hace un momento, en el artículo 4 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría, refiere ese artículo en particular que una vez que sea presentado el documento, a partir de ese momento se inicia la actividad tanto en los registros como en la notaría. Es decir, la ley habla del documento. No obstante, desde el punto de vista doctrinario, muchachos, nosotros debemos hacer una distinción entre el documento y el instrumento. El documento viene siendo el género, mientras que el instrumento es la especie. El documento viene siendo la parte general y documento pues se le llama a cualquier, valga la redundancia, cualquier documento o cualquier elemento que sea capaz de soportar bien sea escrituras o grafitos. Aquí puede hablarse de los libros, puede hablarse de las cartas, puede hablarse de las obras literarias o cualquier instrumento o cualquier elemento de esta naturaleza, mejor dicho, pero con la diferencia o con la característica fundamental que no produce efectos jurídicos, mientras que el instrumento sí produce efectos jurídicos. Por eso se dice que todo instrumento es documento, pero no todo documento es un instrumento porque no produce el efecto jurídico que se pretende conforme lo establecido en la ley. Una de las clasificaciones más importantes, por decirlo de alguna manera, en el documento es la distinción de quién emanan estos documentos. Nosotros al inicio de clase, en la clase anterior, hablábamos de la relación que tiene el derecho registral y notarial con otras ramas del derecho, en especial el derecho civil, porque las normas contenidas en el Código Civil son o sirven de complemento a las normas contenidas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley. Nosotros en el artículo 1357 establecemos allí la definición de lo que es un instrumento, dice así textualmente, para hacer distinción en lo que era un documento, como lo dijimos hace un momento, y lo que era un instrumento. El Código Civil refiere lo siguiente: un instrumento público o auténtico es el que ha sido, es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador. Es decir, el Código Civil habla de instrumento porque verdaderamente desde el punto de vista doctrinario existe ese criterio generalizado, por decirlo de alguna manera, que el instrumento es aquel elemento que tiene un efecto jurídico. Entonces, en la clasificación formal que nosotros vamos a hacer sobre el documento, nosotros en principio podemos clasificarlo de quién emana. Como le dije, esa es la clasificación más importante, bien sea si se trata de un documento público, cuando interviene el funcionario público y le da el carácter de instrumento público, de fe pública, y el instrumento privado o el documento privado, donde no interviene el funcionario público, sino solamente las partes que lo suscriben. Desde el punto de vista probatorio, ya lo vamos a revisar ahorita, desde el punto de vista probatorio jurídico, hay una gran diferencia entre estos dos instrumentos, porque aquel produce un efecto iuris et de iure, que traduce un derecho para todos y frente a todos,
mientras que el instrumento privado solamente produce una presunción iuris tantum, es decir, permite prueba en contrario. Mientras que la clasificación por las solemnidades, nosotros encontramos aquí por las solemnidades, perdón, encontramos aquí por la axolotl perdón, y ac probatorio. En este caso, eso se refiere al cumplimiento que debe cumplir o que debe tener ese instrumento para que pueda tener efecto jurídico, mientras que en segundo lugar es el efecto probatorio de ese instrumento. Por ejemplo, en los casos cuando se pretende hacer valer una deuda, es necesario hacer, si se trata de un cheque o una letra de cambio, cuando en la actualidad ya no se usa eso, pero está allí en la ley. Si la deuda reposa sobre ese instrumento, es necesario acompañarlo con el nivel de demanda, porque ese instrumento es el que va a producir los efectos jurídicos de la deuda que se tiene. El acreedor va a hacer valer su derecho frente al deudor con ese instrumento que ha sido suscrito por el deudor. Y por la fuerza probatoria tenemos auténtico y fehaciente. El auténtico, el documento auténtico, es aquel donde ha participado el funcionario público en su elaboración y no admite prueba contraria, mientras que los documentos fehacientes constituyen apenas un indicio, es una mera sospecha de la existencia de ese derecho, y evidentemente pues requiere la participación o la complementación con otros elementos probatorios para poder determinar la existencia de esa obligación. Como yo lo dije hace rato, una de las clasificaciones más importantes está establecida en el documento público y en el documento privado. Le explicaba hace un momento en las reglas contenidas en el artículo 1357 del Código Civil, referente a lo que es un instrumento público, cuando necesariamente interviene el funcionario, bien sea si se trata del registrador, si se trata de un juez o si se trata de un notario o una oficina consular, donde efectivamente dan el carácter de instrumento, de documento público a ese elemento que usted pretende utilizar como demostrativo de un derecho. Pero el artículo 1359 del Código Civil establece lo siguiente. Dice: el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto a terceros, mientras no sea declarado falso. Por eso yo le dije hace un momento que el concepto de juris tantum y juris et de jure viene siendo un concepto procesal, porque evidentemente los documentos públicos pudieran estar sujetos a un proceso de nulidad. Un ejemplo de esto, cuando usted pues está casado, pero en su cédula conserva su condición, su estado civil soltero, y quiere realizar un trámite ante el registro o ante la notaría, y usted firma como soltero la venta de un inmueble y no utiliza o no está autorizado por su cónyuge, en este caso pues usted incurre en fraude al patrimonio que forma parte de la comunidad conyugal, y por supuesto ese instrumento pues puede ser sometido a un proceso de nulidad, porque usted digamos, ha ejercido fraude o ha cometido fraude, mejor dicho, sobre patrimonio que forma parte de la comunidad conyugal. Entonces, allí por eso la norma del artículo 1359 establece: mientras no sea declarado falso, porque evidentemente cuando se trata de un instrumento público, un instrumento que da fe pública de esa venta que se está realizando, pues puede ser sometido a un proceso de nulidad. Mientras que el documento privado, si aquel tiene fuerza probatoria por sí solo, el documento privado no tiene fuerza probatoria por sí solo. El documento privado, como lo refiere Alan Bruel Caría, doctrinario venezolano en este tema, él refiere que el documento privado, para que tenga fuerza y valor probatorio, necesariamente requiere el reconocimiento de las partes, en especial aquel sobre la cual se pretende hacer valer este derecho. El artículo 1363 del Código Civil establece lo siguiente: el instrumento privado, y aquí quiero hacer referencia a estos dos artículos que leímos hace un momento, el 1357 y el 1363 del Código Civil. Yo les dije ahorita la distinción, la diferencia que hay entre el documento y el instrumento. Si bien la ley de registro de notarías no nos hace esa distinción, sí el Código Civil.
el artículo 1357 referente al instrumento público empieza el encabezado refiriéndose a la palabra instrumento, igual el artículo 1363. Pero para hacer lectura, perdón, a este artículo señala lo siguiente. El instrumento privado reconocido, y ya le voy a explicar qué significa eso, o tenido legalmente como reconocido, tiene entre las partes y respecto al tercero la misma fuerza probatoria que el instrumento público. Ya nos indica aquí el sistema que nos queda 10 minutos. Ya para terminar, quiero comentar esto, muchachos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos el instrumento privado, como lo dije hace un momento, solamente tiene efecto probatorio entre las partes. Cuando usted, por ejemplo, va a hacer la venta de un vehículo y hace un documento privado, firma el vendedor y el comprador, entre ustedes, pues evidentemente, pues tiene valor probatorio. Pero hacer valer ese documento en un proceso judicial requiere el reconocimiento de quien se alega ese derecho. Por ejemplo, si es el vendedor quien se está negando que efectivamente esa su firma, que no reconoce el contenido que está en ese documento, usted debe irse o dirigirse, mejor dicho, por la vía jurisdiccional, ir a un tribunal y solicitar que se aplique allí un procedimiento de reconocimiento de contenido de firma. Usted debe preparar un libelo de demanda donde se le cite a esta persona a los fines que comparezca al tribunal para que dé contestación respecto a lo que usted está solicitando. ¿Qué es lo que usted está solicitando allí? El reconocimiento de contenido y firma de ese documento. Por eso hay una diferencia fundamental desde el punto de vista probatorio entre estos dos instrumentos, el instrumento público y el instrumento privado. El público tiene fuerza probatoria por sí sola. Usted puede exhibirlo en proceso a menos, como le dije hace un momento, que sea sometido a un proceso de nulidad, que quien quiera hacer valer un mejor derecho o anular ese derecho que reposa sobre ese documento, pues lo lleva a través de un proceso de tacha de instrumento público, mientras que el instrumento privado no tiene fuerza probatoria frente a terceros, solamente frente a las partes, y para hacer valer ese derecho, pues usted tiene que ejercer a través de la vía jurisdiccional el reconocimiento y contenido y firma de ese documento. Eso con respecto a esta clasificación, pero desde el punto de vista de quien elabora el documento, nosotros hablamos de instrumentos judiciales, registrales, notariales o administrativos. Los judiciales, como ya lo veíamos hace un momento en la fe pública, tienen una característica similar porque los documentos judiciales son aquellos que son elaborados evidentemente por quien administra justicia, por los órganos jurisdiccionales, por el operador de justicia, bien si se trata de un juez, bien si se trata de un despacho fiscal. Estos tienen la cualidad o tienen la autoridad de emitir este tipo de documentación. Los documentos registrales, como ya lo dijimos muchachos, pues se corresponde a los registros, los funcionarios de carrera que forman parte del Servicio Autónomo de Registro de Notaría han sido asignados en un registro particular, bien sea si se trata de un registro público, un registro mercantil o un registro principal, y los documentos que ellos de allí salen pues son considerados como documentos registrales, y los notariales pues evidentemente son los que son elaborados frente o en la presencia del funcionario notarial, quien da fe que las partes que están suscribiendo allí pues son las que él perfectamente ha identificado. Y desde el punto de vista administrativo, pues son aquellas oficinas, como les dije, dependientes principalmente de la administración pública, bien sea si se trata del Poder Ejecutivo, bien sea si se trata de ministerios, bien sea inclusive si se trata de la propia Asamblea Nacional o del Consejo Legislativo. Esto con respecto a lo que es el documento. Pero ¿cuáles son los elementos de un documento? La doctrina ha referido que el documento está conformado por 4 partes fundamentales. Cuando usted tiene allí un documento, usted lo primero que va a observar allí es la estructura de ese documento. Evidentemente, lo primero que la doctrina refiere es la cosa. Cuando nosotros hablamos de la cosa, nos referimos al objeto. Y el objeto, pues evidentemente, en este caso, pues viene siendo la descripción de ese objeto, de ese bien, bien si se trata de un bien mueble, bien si se trata de un bien inmueble, si son derechos tangibles, si no lo son, pudiera tratarse en todo caso por la propiedad intelectual. Y ahí entra un proceso que nosotros llamamos servicio
servicio de administración de propiedad intelectual, que usted debe hacer ese registro ante esa oficina. Pero en este caso hablamos de los elementos del documento. El otro sería el autor, y en este caso no solamente es el profesional del derecho que elabora el documento, sino también las personas que intervienen allí en el documento. Nosotros leíamos en el artículo 23, la clase anterior, que todo documento que sea presentado ante el funcionario registral y notarial debe estar avisado por el profesional del derecho. El contenido, pues se refiere básicamente a la manifestación de voluntad de las partes, de qué se trata esa constitución de ese documento, si se trata de una venta, un contrato de arrendamiento, un contrato de obra, un poder, la constitución de una empresa. Entonces allí es lo que las partes han querido manifestar y plasmar en el documento. Y el sustrato se refiere al elemento físico donde va a reposar esta manifestación de voluntad. Ya nos quedan 3 minutos, muchachos. Si alguien quiere comentar algo al respecto, ya para la próxima clase vamos a revisar el servicio o el sistema, perdón, de servicios de sistemas registrales y el servicio autónomo de registro de notaría. Va a ser lo de nuestra próxima clase. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, por favor. Nos quedan 2 minutos. Sí, buenas tardes. Ajá, Deidi. Sí, buenas tardes, profesor. Ajá. Yo quería comentarle o preguntarle más bien, más o menos qué tiempo debe de durar, el tiempo estimado de duración de la exposición que vamos a subir a YouTube. Mire, sé que esta exposición para ustedes creo que es la primera exposición que se está realizando y por eso se colocó allí un material relacionado con los principios del derecho registral y de los documentos, la distinción del documento público y privado, que ya ahorita lo comentamos. El tiempo es entre 5 y 8 minutos, porque cuando usted lo sube a la plataforma de YouTube, se va a encontrar que va a ser algo pesado subirlo y la idea pues es que usted pueda familiarizarse con este tipo de actividades, pero ese es el tiempo que se recomienda. Un favor, si todos pueden activar la cámara, si son tan amables que Pero todos está activen, bien, porque ese es un... todos activen la cámara, por favor, todos activen la cámara, si son tan amables, que vamos a hacer algo aquí en el instituto, por favor, activar todas las cámaras. Quiero saludarlos, agradecerles que ustedes participen en estas clases sincrónicas. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, muchachos, y ese esfuerzo lo hacemos con cariño, de compartir con ustedes, de mejorar, por supuesto, pero lo hacemos con aprecio, con cariño. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ya todos tienen la nota que corresponde a la primera actividad, ¿verdad? De hecho, mire, rápido les comento que se nos caiga la señal. Se tiene abierta la plataforma de la primera actividad esta semana para aquellos alumnos que se inscribieron tarde. Ustedes pueden presentar la actividad hasta el día sábado de esta semana. Por supuesto, no tendrá la misma ponderación, no tendrá la misma calificación como aquellos que ya presentaron la actividad en el tiempo hábil. Bien. Bueno, muchachos, si no es así, desearles una feliz tarde y nos vemos Dios mediante la próxima semana.